121 Capítulo 121 Zanshen. Zorro Novelas Ligeras. My friends, recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar. El día 20 de noviembre, día jueves, a las 5 p.m. estaremos en directo en Kik por si me quisieran conocer, el link está en la descripción del vídeo. Muchas gracias por todo el apoyo, para ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. Modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flash. Más aún así, después de media botella, tenía la cara enrojecida, la cabeza un poco pesada y estaba ligeramente mareada. Sumu no sintió nada. Su cuerpo era 1.000.000 de veces más fuerte que el de una persona normal. Para él, cualquier bebida alcohólica era como agua. Justo en ese momento. De repente, se oyó un golpeteo, un pum, 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 proveniente del exterior de la puerta del patio. Giner, que estaba comiendo en la cocina, oyó el ruido, rápidamente dejó el tazón y los palillos, salió corriendo y abrió la puerta del patio. Cuando vio a la persona que estaba de pie fuera de la puerta, exclamó sorprendida. Es el maestro. Fuera de la puerta estaba un anciano con una túnica larga de color gris oscuro, con el pelo y la barba ligeramente canosos. Era Zanshen, el sueño de Lin Jong. Él ascendió y salió al patio. La señora Lin, que estaba en la cocina, oyó que su padre había llegado, así que rápidamente dejó el cuenco y los palillos y se apresuró a salir al patio. Capellán. Hija mía, he oído que tu marido ha regresado sano y salvo. ¿Es cierto? ¿Dónde está? Es cierto. Mi esposo fue rescatado por un noble. Acaba de comer con él y ahora está en la habitación acompañándolo para tomar el té, respondió rápidamente la señora Lin, preguntando. Padre, ¿ya comiste? Sí, sí. Zanshen hizo un gesto con la mano, su mirada pasó por encima de su hija y se dirigió al comedor. A través de la puerta abierta, vio enseguida a Lin Chong sentado a la mesa de espaldas al patio. Al verlo en persona, el corazón que había estado ansioso durante varios días finalmente se tranquilizó. Lin Chong, que también estaba en la habitación, oyó la voz familiar de Zanshen. Primero, extendiendo las manos hacia Sumu a modo de saludo. Excelencia, mi sueño ha llegado. Permítame ir a recibirlo. Al ver a Sumu asentir. Luego se levantó, se giró y salió de la habitación, sonriendo mientras daba la bienvenida a Zanshen. Suegro, ¿a qué se debe su visita? Por favor, pase y siéntese rápidamente. Hace un momento, oí a gente en la esquina decir que habías regresado sano y salvo, así que me apresuré a verlo. Zanshen entró charlando. Durante el tiempo que estuviste arrestado y llevado a la prefectura de Kaifen, no pude dormir ni una sola noche en paz. Ese gran mariscal Gao tiene un poder inmenso y goza del favor del emperador. Incluso el prefecto debe ceder ante él. Pensé. No terminó la frase, suspiró y agitó las manos repetidamente. Me alegra de que hayas vuelto sano y salvo. Los dos entraron en la habitación. Lin Chong se giró rápidamente hacia un lado y extendió la mano en dirección a Sumu, presentándolo. Suegro, esta es la noble persona que me salvó. De no haber sido por la intervención de su excelencia, probablemente habría sufrido el castigo del exilio. Zanshen rápidamente juntó las manos e hizo una reverencia a Sumu. Este anciano, Zanshen, saluda a su excelencia. Gracias, su excelencia, por salvar la vida de mi año. Su gran bondad y virtud, este humilde hombre jamás las olvidará. Sumu levantó la mano. Era un asunto menor, no hacía falta tanta formalidad. Poco después de que Lin Chong y Zanshen se sentaran, se oyó otro golpeteo, seguido de gritos, provenientes del exterior del patio. ¿Está en casa el instructor Lin? Tras cerrar la puerta y justo cuando llegaba a la entrada de la cocina, Giner, que estaba a punto de seguir comiendo, se volvió rápidamente hacia la puerta del patio, confundido, sacó el cerrojo y abrió la puerta. Fuera de la puerta había 5 personas vestidas con atuendos de eunucos. Detrás del eunuco que encabezaba la marcha, estaban de pie otros 2 eunucos. Uno sostenía una bandeja cubierta con un paño rojo y el otro una bandeja con un papel amarillo brillante enrollado. Giner nunca había visto tal espectáculo e inmediatamente se puso nervioso, aferrándose inconscientemente las manos a la esquina de su ropa. El eunuco principal preguntó: ¿Está el instructor Lin en casa? Sí, sí. Mi amo está en casa. Respondió rápidamente Giner, ya recuperado. Somos asistentes imperiales del palacio, enviados por decreto de su majestad para entregar un edicto.
Avisen rápidamente a su señor para que salga a recibirlo. Sí, iré enseguida, dijo Giner sin atreverse a demorarse y se giró para correr hacia el comedor. En la puerta, llamó a Lin Chong, que estaba dentro de la habitación. Amo, varios asistentes imperiales del palacio han llegado afuera, diciendo que están aquí para entregarle el edicto de su majestad y le piden que salga a recibirlo. Al escuchar esto, Zhang Shen casi deja caer la taza de té que tenía en la mano. ¿De verdad el emperador enviaría un edicto específicamente para su año? Fue un inmenso honor. La señora Lin, que estaba allí sirviendo té, también parecía asombrada. Aunque su marido era instructor de la Guardia Imperial, un título prestigioso, no era más que un funcionario sin rango formal. ¿Podría realmente recibir un edicto de su majestad? Gracias a su inteligencia, rápidamente se dio cuenta de que este asunto probablemente estaba relacionado con la noble persona, Su Mu, que estaba ante ellos. Lin Chong, por otro lado, estaba eufórico. Inmediatamente se puso de pie y su mirada se dirigió instintivamente a Su Mu. Supuso que era muy probable que el prefecto Teng Fu, de la prefectura de Kaifen, había informado al emperador de la intención de Su Mu de trasladarlo al consejo privado. Este edicto imperial probablemente se refería a su nombramiento. Su Mu observó su expresión de entusiasmo, sonriendo y agitó la mano. Ve y recibe el edicto rápidamente. Son buenas noticias. Sí, gracias, excelencia. Lin Chong subió rápidamente, salió de la habitación y, en pocos pasos, llegó a la puerta del patio. Hizo una profunda reverencia a los eunucos, con una postura sumamente respetuosa. Este humilde servidor, Lin Chong, saluda a sus excelencias. Pido disculpas por no haber podido saludarle antes, ya que desconocía la visita de sus excelencias para entregar el edicto. Espero que me perdone. Dicho esto, se hizo a un lado rápidamente e hizo un gesto con la mano. Sus excelencias deben estar cansados del viaje. Pasen, por favor. Es usted muy amable, instructor Lin, dijo el eunuco con voz tranquila, sin mucha charla. Entró en el patio, guiado por Lin Chong. Lin Chong dijo con entusiasmo. Sus excelencias deben estar cansados del viaje. Por favor, pasen y descansen un momento. No es necesario. Este funcionario aún tiene que regresar e informar, así que no me atrevo a demorarme. El eunuco al mando agitó la mano y se volvió para preguntar. Instructor Lin, ¿desea recibir el edicto aquí en el patio o en el salón principal? El salón principal, el salón principal. La voz de Lin Chong denotaba una emoción indiscreta. Este era un gran honor que traería gloria a sus antepasados, por lo que debía recibirse en el salón principal donde se custodiaban las tablillas ancestrales. El eunuco principal afirmó. Siendo así, por favor pídale al instructor Lin que reúna a todos los miembros de la familia en el salón principal para recibir el edicto juntos. Sí, 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 excelentísimos señores, por favor, vengan por aquí. Lin Chong hizo un gesto hacia el salón principal, guiando a los eunucos hacia adelante, mientras se regresaba hacia la señora Lin, Zhang Shen, que había salido del comedor, y Giner, que estaba de pie en el patio, y los llamados. Suegro, señora, Giner. Síganme rápidamente al salón principal para recibir el edicto. La señora Lin, Zhang Shen y Giner no se atrevieron a demorarse y los siguieron rápidamente. Sus rostros reflejaban curiosidad, nerviosismo y solemnidad. Su Mu, que estaba en el comedor, se levantó lentamente y caminó tranquilamente hacia el salón principal. Al entrar por la puerta del vestíbulo principal, vio a Lin Chong, a la señora Lin, a Zhang Shen y a Giner ya arrodillados al unísono en el suelo de la habitación. Se apoyó en el marco de la puerta, observando en silencio. En este momento, el eunuco principal ya había tomado el edicto imperial, el papel amarillo de la bandeja que sostenía un eunuco subordinado, y estaba a punto de desenrollarlo y leerlo. Cuando de repente vio aparecer a Su Mu en la puerta, quedó atónito. El movimiento de sus manos cesó. Un joven eunuco que estaba cerca, al ver a alguien que se atrevía a permanecer de pie en lugar de arrodillarse mientras se leía un edicto imperial, e incluso apoyado en el marco de la puerta para observar el espectáculo, gritó inmediatamente enojado. ¿Cómo te atreves? El edicto imperial de su majestad está aquí, y te atreves a permanecer de pie en lugar de arrodillarte. ¿Acaso estás mostrando desprecio por su majestad? Lin Chong, arrodillado en el suelo, sintió que se le helaba la sangre. Rápidamente se giró para mirar y, al ver que era Su Mu, suspiró aliviado. 122 Capítulo 122.
Secretario jefe adjunto del Consejo Privado modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flash Marcel seguía pensando que era Lucisen despertando de una borrachera. El rostro del eunuco principal cambió instantáneamente, presa del pánico, y rápidamente corrió hacia el joven eunuco y lo pateó al suelo. ¿Estás ciego, perro? ¿Cómo te atreves a insultar al señor? ¿Acaso quieres morirte? Tras reprenderlo, se dio la vuelta rápidamente, hizo una reverencia a Sumu y una sonrisa aduladora apareció en su rostro. Este humilde servidor saluda al señor. Este sirviente perro no reconoce al señor. Espero que el señor lo perdone. Lo castigaré severamente cuando regrese. Sumu agitó la mano. No se preocupen por mí, pueden continuar. A Sumu no le sorprendió que aquel eunuco lo reconociera. Después de todo, este eunuco principal era uno de los eunucos que esperaban fuera del salón Ruishi para recibir las órdenes del emperador Zhao Ji. Sí, sí, sí. El eunuco principal reprimió rápidamente su sonrisa aduladora, retomando al instante la solemnidad y gravedad propias de un lector de decretos. Caminó delante de Lin Chong y los demás, se mantuvo firme y desplegó lentamente el edicto imperial, sujetándolo con ambas manos. Comenzó a leer. Edicto a Lin Chong. Siempre has poseído destreza marcial, eres experto en estrategia militar y anteriormente te desempeñaste como instructor jefe de los 800.000 guardias imperiales, enseñando soldados con estricta disciplina, y has acumulado logros diligentes. Ahora bien, el Consejo Privado supervisa los asuntos militares y de Estado, y el cargo de viceministro del Consejo Privado requiere un funcionario capaz. Tanto nosotros como Sir Sumu hemos constatado su lealtad, confiabilidad y conocimiento de aviones militares. Por la presente, le nombramos especialmente viceministro del Consejo Privado, con el rango de sexto grado superior. Su deber principal consiste en supervisar el examen de documentos y la evaluación de méritos y deméritos de los empleados de todos los departamentos de este consejo. Siempre que Su Majestad asista a revistas militares en el Salón Chongzhen o cuando funcionarios fronterizos presenten memoriales en audiencia, usted deberá, según la costumbre, asistir y permanecer formado, transmitiendo decretos imperiales e impartiendo instrucciones. Considerando que Sir Sumu requiere un funcionario de confianza a su lado que cumpla sus órdenes, y puesto que usted está bien versado en asuntos públicos y es leal de manera confiable, por la presente le ordenamos especialmente. Desde el día de su nombramiento, su deber primordial será esperar las órdenes de Sir. Quedan revocados sus deberes de asistir y permanecer en formación, transmitir decretos imperiales y emitir instrucciones. Cualquier instrucción que reciba el señor, independientemente de la magnitud del asunto, deberá usted aceptarla de inmediato y gestionarla con diligencia, informándole una vez finalizada sin ninguna vacilación ni demora. Si sus deberes principales de examinar documentos y revisar los méritos y deméritos de los empleados entran en conflicto con las órdenes de Sir, los deseos de Sir Sumu tendrán prioridad y usted no deberá desobedecer sus instrucciones debido a sus deberes en este consejo. Esta es una tarea importante que nosotros hemos encomendado personalmente, y deberás cumplirla con diligencia, obedeciendo únicamente las órdenes del Señor. Nosotros, considerando que usted asume grandes responsabilidades y su diligencia es evidente, le otorgamos especialmente 1000 teles de plata para sus gastos domésticos y para reconocer sus logros. Aceptaréis con reverencia nuestro mandato y, al obedecer a Sir Sumu, actuaréis con la máxima obediencia y seguiréis fielmente sus instrucciones sin sobrepasar los límites. En el Consejo Privado, os ceñiréis a los principios del servicio público y rectificaréis los asuntos del Consejo sin negligencia. En caso de incumplimiento del deber o desobediencia a las órdenes de Sir Sumu, seréis castigados sin clemencia. Por orden imperial. Zenge, año X, mes 10, día 10. Tras la lectura del edicto imperial, el eunuco principal lo sostuvo con ambas manos y se dirigió a Lin Chong, suavizando ligeramente su tono. Señor viceministro Lin, por favor reciba el decreto. Lin Chong, arrodillado en el suelo, tenía las manos temblando incontrolablemente. Tomó solemnemente el edicto imperial con ambas manos, lo alzó sobre su cabeza, apoyó la frente en el suelo y exclamó. Su humilde servidor, Lin Chong, agradece a su majestad su inmensa gracia. Su humilde servidor obedecerá sin duda el decreto y solo seguirá las órdenes de señor, siempre estando a la altura de la confianza depositada en su majestad y señor. No preguntó tontamente. ¿Quién es el señor Sumu? ¿Quién más podría ser? Debe de ser el caballero que está detrás de él.
Solo ahora supo que el nombre de su benefactor era Sumu. Zhang Shen, la señora Lin y Giner, que se había arrodillado junto a él, se llenaron de sorpresa y alegría. No esperaban que Lin Chong ascendiera directamente de un simple oficinista a viceministro del Consejo Privado, un funcionario de sexto grado con verdadero poder, pasando a ocupar el cargo de viceministro del Consejo Privado, un puesto de funcionario de sexto grado. Fue un ascenso meteórico. Lo más importante era que quien lo ascendió fue el emperador, convirtiéndolo prácticamente en un protegido del Hijo del Cielo. ¿Quién se atrevería a provocarlo? El eunuco que llevaba una bandeja cubierta con un paño rojo se acercó al eunuco que encabezaba la marcha. Este extendió la mano y levantó el paño rojo, dejando al descubierto lingotes de plata cuidadosamente apilados. Cada lingote costaba 20 taeles, y 50 lingotes equivalían exactamente a 1000 taeles. Tomó la bandeja y se la entregó a Lin Jon. Señor Lin, por favor, levántese. Estos son los 1000 teles de plata que su majestad le ha otorgado para uso doméstico. Por favor, acéptelos también. Lin Chong se levantó rápidamente, tomó la bandeja con ambas manos y luego se la entregó a su esposa, que también se había puesto de pie a su lado. Luego, tomó 2 lingotes de la bandeja y se los deslizó en la mano al eunuco principal. Gracias por realizar este viaje tan especial. Por favor, acepta este pequeño gesto de agradecimiento y cómprese un poco de té para beber. Justo cuando Lin Chong estaba a punto de continuar distribuyendo plata a los otros eunucos. El eunuco principal echó un vistazo a Sumu, que estaba apoyado junto a la puerta, y rápidamente devolvió la plata a Lin Jon. De ninguna manera. Esta es la recompensa de su majestad por los gastos de la casa de Lord Lin. ¿Cómo podríamos aceptarla en secreto? Lord Lin, por favor, devuélvala cuanto antes. Sabía perfectamente que aceptar plata delante de Sumu no era diferente de aceptar sobornos delante de su majestad. En ese tiempo. Si Sumu siquiera se lo mencionara a su majestad, su vida correría peligro. Como el eunuco principal no se atrevió a aceptarlo, los demás tampoco se atrevieron, y todos se negaron a aceptarlo. Al ver su actitud firme, Lin Chong no pudo insistir más y solo pudo volver a colocar la plata en la bandeja. Se está haciendo tarde. Deberíamos regresar al palacio para informar, dijo el eunuco mayor, luego se volvió hacia Sumu, que estaba apoyado en la puerta, e hizo una reverencia. Si el señor no tiene otras instrucciones, este humilde funcionario se retirará primero. Espera, preguntó Sumu de repente. ¿Cómo trató al emperador Zhao Ji a Gao Qiu? Al oír el nombre de emperador Zhao Ji, el rostro de todos los presentes cambió instantáneamente. Sintieron un hormigueo en el cuero cabelludo y un sudor frío les recorrió las mejillas. Lin Chong no fue la excepción. Cuando Sumu se refirió a su majestad por su nombre delante de él y su esposa, estos solo se sorprendieron, no se asustaron tanto como para no denunciarlo. Pero no esperaba que Sumu se atreviera a dirigirse a su majestad por su nombre delante de los eunucos que servían a su majestad. ¿En qué se diferenciaba esto de gritar el nombre del emperador a la cara? Esto fue un grave crimen de falta de respeto, una ofensa seria entre las 10 abominaciones. El castigo más leve consistía en 100 azotes con la vara y exilio por 3000 li. La mayoría eran ejecutados directamente. Hay que saber que incluso en la escritura cotidiana, al mencionar el nombre del emperador, era necesario omitir ciertos trazos en señal de respeto o usar su majestad o santo como sustitutos. ¿Cómo se atrevía alguien a pronunciarlo tan directamente? Sumu se atrevió a hablar, pero ellos no se atrevieron a escuchar. Tenían miedo de verse implicados. El eunuco principal estaba tan asustado que le flaquearon las piernas, casi cayendo de rodillas, con los labios temblando. Sí, señor, este tipo de asuntos no son algo que un humilde servidor pueda saber. Los demás eunucos también bajaron la cabeza, deseando poder enterrarla en la tierra. Sumu miró a Lin Jon. Lin Chong, anota la identidad de Lucisen y los acontecimientos pasados, y entrégaselo para que se lo lleven al emperador Zhao Ji, para que pueda emitir un edicto imperial y concederle a Lucisen un indulto especial. Lin Chong señaló en señal de aprobación, le pidió apresuradamente a Giner que trajera papel y pincel, y comenzó a escribir. Tras recibir el documento, el eunuco principal se inclinó ante Sumu, sin atreverse a decir nada más, y huyó rápidamente del lugar con sus hombres. Tenía miedo de oír cualquier otra cosa que no debía oír. Cuando los eunucos que habían entregado el decreto se marcharon, Lin Chong se arrodilló ante Sumu e hizo varias reverencias solemnes. Gracias, señor, por su gracia salvadora y por elevarme.
Lin Chong jamás olvidará la bondad del Señor al concederle la segunda oportunidad de vida. En el futuro, si el Señor le diera alguna orden, Lin Chong no dudaría en obedecerla, ni siquiera ante la muerte. 123 Capítulo 123. Frutas, verduras y semillas de cereales. Modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flash más levántate, dijo Sumu con calma. Ahora que el emperador le ha nombrado comisionado adjunto del Consejo Privado y le ha permitido especialmente recibir órdenes de mí, esto es a la vez un favor y una responsabilidad. Quien deseen portar la corona deberán soportar su peso. Debéis comprender el significado que encierra este cargo. La corte imperial pronto tendrá una guerra, y en ese momento, tú serás uno de los generales que liderarán la expedición. Mañana, preséntese ante el Consejo Privado para familiarizarse con el proceso, y luego disfrute de un buen tiempo con su esposa en casa. Me voy. Dicho esto, Sumu caminó hacia la puerta del patio. Lim Chong, la señora Lin y Zhang Shen no se atrevieron a demorarse y los siguieron rápidamente, sin regresar a la casa hasta que despidieron a Sumu en la esquina de la calle. Giner fue a la cocina a comer. Mientras tanto, Lim Chong, la señora Lin y Zhang Shen estaban sentados alrededor de la mesa del comedor. Zhang Shen tomó el té frío de la mesa, le dio un sorbo y, tras dejar la taza, dijo con un suspiro de alivio. Nunca pensé que mi yerno encontraría un benefactor tan noble como el señor Su para ayudarle y promoverlo. Parece un sueño, tan irreal. Lim Chong ascendió, con los ojos llenos de emoción. Sí, todavía me siento un poco aturdido. Esta mañana aún era un prisionero a la espera de juicio, con la única esperanza de que el prefecto descubriera la verdad y limpiara mi nombre. ¿Cómo podría haber imaginado convertirme ahora en un funcionario de sexto rango en el consejo privado? El rostro de la señora Lin, sin embargo, no mostraba alegría, sino más bien profunda preocupación. Pero esposo, el señor Su acaba de decir que la corte imperial pronto tendrá una guerra y quiere que seas uno de los generales que lideren la expedición. Las espadas y las cuchillas no tienen ojos en el campo de batalla. Realmente no puedo estar tranquilo. Mi querida esposa, no te preocupes, dijo Lin Chong, tomando la mano de su esposa para consolarla. Tendré mucho cuidado y volveré sana y salva para reunirme contigo. Ay, suspiró suavemente la señora Lin, con los ojos ligeramente humedecidos, si tan solo te hubieras quedado como instructor de entrenamiento en la Guardia Imperial de Tokio, aunque el puesto no fuera alto, podrías haber tenido una vida estable y yo no tendría que vivir con miedo. Al ver esto, Zhang Shen intervino rápidamente. Hijo mío, te estás dando demasiadas vueltas al asunto. Como dice el refrán, quien domina tanto las artes literarias como las marciales se las dedica al emperador. Las excelentes habilidades marciales de mi yerno solo quedarían en el olvido si permaneciera como instructor de entrenamiento en la Guardia Imperial. Ahora que se ha ganado el aprecio del señor Su y del emperador, puede ir al campo de batalla para realizar grandes hazañas. Este es el camino que debe seguir un verdadero hombre. Deberían alegrarse por él. Además, mi yerno es excepcionalmente capaz y cuenta con la tutela del señor Su en la corte imperial. Si logra méritos militares en esta expedición, incluso podría convertirse en el próximo gran consejero. En ese momento, no solo ostentará un alto poder y estatus, y traerá gloria a sus antepasados, sino que también dejará su nombre grabado en la historia. Tras abandonar la casa de Lin Chong, Sumu deambuló un rato por las calles de la ciudad de Bianjing, observando los barcos mercantes que iban y venían por el río Bian, escuchando los gritos de los vendedores ambulantes y experimentando la vibrante vida de la capital de la dinastía Song del Norte. Luego desapareció de este mundo. Ciudad Raccoon, dentro de la base subterránea de la colmena. La figura de Sumu apareció de repente como un fantasma. En cuanto apareció, la proyección holográfica de la Reina Roja se materializó a su lado. Sumu preguntó casualmente. ¿Cómo están las cosas afuera ahora? La voz mecánica e infantil de la Reina Roja resonó lentamente. Tras varias semanas de propagación del virus, Estados Unidos ha caído por completo. Los supervivientes restantes han establecido diversos refugios, grandes y pequeños, en zonas escasamente pobladas a las afueras de las ciudades. Sin embargo, la mayoría de los refugios carecen de recursos, tienen defensas débiles y condiciones de vida extremadamente duras. A excepción del país del este, los demás países han perdido prácticamente la mitad de sus territorios. Siguiendo la sugerencia y el llamamiento del país del este, los demás países han puesto en marcha el proyecto Gran Muralla.
El objetivo principal de este plan es construir muros de protección de hormigón, de entre 15 y 20 metros de altura, cerca de las fuentes de agua, para crear una zona segura para los supervivientes. Mientras se quitaba su atuendo antiguo y se ponía ropa moderna, Sumu continuó preguntando. ¿Cómo están Alice y los demás? Reina Roja. Alice, Gilla, Ángela y Carlos evacuaron las afueras de Raccoon City y se dirigieron a Fisher's Island en Nueva York. Realizaron múltiples viajes en barco desde y hacia la ciudad de Nueva York, transportando grandes cantidades de alimentos, medicinas y armas. Pero a medida que el virus se propagaba, un gran número de supervivientes se dio cuenta de que las islas aisladas estaban menos pobladas y eran más seguras, y acudieron en masa a la isla de Fisher en barcos y helicópteros. Los suministros de la isla no podían abastecer a la creciente población, así que Alice, de forma proactiva, sacó sus reservas de comida para ayudar a todos. Debido al rápido consumo de alimentos, actualmente lidera a Gilla, Carlos y algunos supervivientes aptos para el combate en la isla en busca de suministros de alimentos en la ciudad de Nueva York. Sumu no se mostró ni sorprendido ni asombrado por el comportamiento angelical de Alice. Después de cambiarse de ropa, se sentó en el sofá. ¿Y Alicia? La voz mecánica e infantil de la Reina Roja respondió de inmediato. Debido al brote del virus, el país del Este, para garantizar la seguridad de su pueblo, ha expulsado a todos los extranjeros de su territorio. Alicia se encuentra actualmente en Tokio. Ella reside en un refugio formado espontáneamente por supervivientes locales. El refugio está custodiado por antiguos miembros de las fuerzas de autodefensa y aún no ha sufrido ataques zombies a gran escala, por lo que el entorno es relativamente estable. Concédele acceso de nivel 3 a la empresa, permitiéndole refugiarse en la base de la sede central de Tokio, con efecto inmediato. Notifícala ahora, ordenó Sumu. No tenía ninguna intención de enviar a nadie a recoger a la pequeña Loli, Alicia. Cabe destacar que Alicia había tomado un suero genético de primer orden. Si bien no había despertado ninguna habilidad especial, lidiar con zombies comunes le resultaba muy fácil. ¿Entendido? ¿Aviso ahora? Docenas de segundos después, la Reina Roja informó. Notificación exitosa, Alicia ha recibido la información pertinente. Sumu se recostó en el sofá, reflexionó un momento y luego continuó dando instrucciones. Envíen 10 escuadrones armados a buscar semillas de diversas frutas, verduras y cereales. Almacénenlas todas en la base de la planta química de la montaña Arklay. Las recogeré personalmente en unos días. Además, organice los métodos de siembra, los ciclos de crecimiento y las precauciones para todas las semillas utilizando los escritos de la dinastía Song en el país del Este, e imprímalos en un folleto en papel A4. Además, imprime los métodos para fabricar sal, azúcar, cemento y jabón. Ten en cuenta que no debes usar métodos que requieran materias primas industriales modernas. Deben ser factibles con el nivel tecnológico de alrededor del año 1000 DC, y los pasos deben detallarse para que la gente común pueda aprenderlos. Entendido, se han emitido las directivas de la misión, los escuadrones armados han recibido la misión y se estima que la organización e impresión de los datos se completarán en unos 15 minutos. La Reina Roja respondió rápidamente. En la pantalla apareció inmediatamente una barra de progreso de la misión, que mostraba claramente la organización de cada tarea. Tras dar todas las instrucciones, Sumu se recostó en el mullido sofá, cerró los ojos y comenzó a descansar. Unificar el mundo de Batter Margin fue extremadamente sencillo. Pero para que la población del mundo de Batter Margin creciera rápidamente, lo más crucial era asegurar que la gente común pudiera comer hasta saciarse. Mientras todos tuvieran suficiente comida y ropa, sin preocupaciones por la supervivencia, la gente común estaría naturalmente dispuesta a tener más hijos, y la población aumentaría gradualmente de forma natural. 124 Capítulo 124. El rendimiento por mus de 8000 Shi. Modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flashmas y las semillas de frutas, verduras y cultivos alimenticios del mundo de Resident Evil pueden resolver fácilmente este problema. Al fin y al cabo, estas semillas son productos de alto rendimiento que han sido cultivados. En realidad, la base subterránea de la corporación Umbrella también almacenaba estas semillas, pero aún así envió gente a buscarlas afuera, ya que muchos subordinados estaban ociosos de todos modos. Si morían, podrían ser clonados. No era gran cosa. Unos 10 minutos después. Un clon, cargando una gruesa pila de hojas impresas en formato A4, entró.
Colocó suavemente la pila de documentos sobre la mesa frente a Sumu, luego se dio la vuelta y salió. Los clones de la base subterránea de la colmena solían permanecer en cápsulas de estasis criogénica, en estado de hibernación. Solo cuando Sumu daba instrucciones, la Reina Roja despertaba el número correspondiente de clones según la orden, transmitía las tareas y asignaba el trabajo. Cuando Sumu abandonó la base, o después de que se completaron las tareas, estos clones regresarían a sus cápsulas de estasis criogénica, esperando su próximo despertar. Sumu miró los documentos que había sobre la mesa y, tras pensarlo un momento, guardó la gruesa pila de hojas impresas tamaño A4 en el espacio de almacenamiento del sistema. Tras hacer todo esto, desapareció de la base subterránea de la colmena tan repentinamente como antes. Tras varias teletransportaciones, llegó a la base submarina de Kamchatka. La proyección holográfica de la Reina Roja en la base parpadeó varias veces. Aunque sabía que Sumu poseía habilidades espaciales, aún no podía comprender cómo Sumu podía llegar instantáneamente a esta base en las profundidades marinas desde la colmena de Ciudad Mapache, a miles de kilómetros de distancia, en tan solo unos segundos. Esto excedía por completo el alcance de lo que la tecnología existente podía explicar. La base submarina de Kamchatka era extremadamente grande. Las zonas de bioexperimentación, que simulan ciudades como Nueva York, Tokio y Moscú, podrían utilizar directamente sus edificios anexos para alojar al personal una vez finalizados los bioexperimentos. Por supuesto, hablando con rigor, ya no quedaban personas reales en la base. Desde el personal de seguridad de la base hasta los técnicos responsables del mantenimiento básico y los investigadores que realizaban estudios, todos eran clones a los que se les habían implantado recuerdos específicos. Incluso el Dr. Charles, que fue asesinado en Raccoon City, tenía una réplica aquí. Estos clones no sabían que eran clones. Todos creían ser los originales. Quienes estaban fuera y compartían su apariencia, o quienes habían muerto, eran simplemente sus clones. Se creían los cerebros que poseían la verdad y conocían la existencia de los clones. Sumu pasó directamente a la zona de experimentación que simulaba escenas callejeras de Moscú. Se plantó en el centro de la calle vacía y habló al aire. Reina Roja, inicia el proyecto Las Plagas. En cuanto terminó de hablar, las luces que simulaban la luz del día en la parte superior de la zona de experimentación se apagaron repentinamente y el cielo se oscureció al instante. Las luces nocturnas a ambos lados de la calle y en los edificios se encendieron lentamente. Una nube de humo se elevó, y el suelo que tenían delante se abrió lentamente, haciendo emerger a la superficie desde el subsuelo a un grupo de muertos vivientes latentes, infectados con parásitos plagas. Fusiles portaban AK. Algunos iban en motocicleta. Otros estaban de pie sobre los techos de vehículos militares todoterreno, con las manos sobre las ametralladoras pesadas montadas en los vehículos. No abrió fuego como si se hubieran encontrado con invasores, sino que permanecieron en silencio en su lugar. Sumu se acercó a uno de ellos, recogió su rifle y disparó varias veces, bang, 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 derribando al zombi no muerto al suelo. Poco después, volvió a levantarse. No salía sangre de los orificios de bala en su pecho. Las balas que habían penetrado en su cuerpo fueron expulsadas y las heridas sanaron lentamente a un ritmo visible. Al ver esto, Sumu apuntó a su cabeza y disparó. La bala impactó con precisión en su sien, y el no muerto volvió a caer, pero aún no había perdido completamente su vitalidad. Pero en poco más de 10 segundos. Se puso de pie con dificultad una vez más, con la bala expulsada de su cabeza por los dedos y el orificio de bala en su cabeza aún cicatrizando rápidamente. Los pensamientos de Sumu se movieron, y la cabeza de este no muerto fue cercenada por una hoja espacial, cayendo al suelo. Esta vez no volvió a levantarse. Estaba completamente muerta. Aún así, Sumu exclamó para sí mismo. Impresionante. Estos zombis inyectados con el parásito plagas eran verdaderamente aterradores. No solo podía disparar con armas de fuego, sino que también podía conducir coches y motocicletas para rastrear, e incluso un disparo en la cabeza no los mataba. Su capacidad de autocuración era simplemente anormal. Tenían velocidad, tenían defensa. Si los zombies de afuera eran de este tipo, los supervivientes ni siquiera tendrían que resistir. Tras experimentar personalmente las habilidades anormales de los no muertos, Sumu también presenció al Licker gigante y al ejecutor gigante. Tras un momento de reflexión.
Reunió a 2 verdugos gigantes en su dimensión espacial personal, luego arrojó a uno de ellos a Tokio y al otro a África. En cuanto al motivo, quienes lo saben, en un abrir y cerrar de ojos, pasaron 2 días. Sumu, en la base de la planta química de las montañas Arklay, recogió todas las semillas de frutas, verduras y cultivos alimentarios en el espacio de almacenamiento del sistema antes de desaparecer del mundo de Resident Evil. Bianjin. Salón de actos del Palacio Imperial. Era mediodía y la luz del sol entraba a raudales en el salón a través de las celosías talladas de las ventanas. El emperador Zhao Ji dormitaba en el lecho del dragón, cubierto con una colcha bordada con motivos de dragones, con una respiración tranquila. La figura de Sumu apareció junto a su cama. No había doncellas de palacio ni eunucos de servicio dentro del salón. Solo unos pocos guardias y eunucos permanecían fuera de la puerta, conteniendo la respiración. Cof, cof. Sumu estaba de pie junto a la cama del dragón y tosió levemente 2 veces. El emperador Zhao Ji no dormía profundamente, y su sexto sentido le indicó vagamente la presencia de alguien junto a la cama. Al oír el ruido, se giró adormilado, abriendo lentamente los ojos. Cuando vio claramente a Sumu de pie junto a la cama. Su somnolencia desapareció instantáneamente sin dejar rastro, y rápidamente se incorporó, juntando las manos en una reverencia. Saludos, señor. Sumu ascendió y, con un gesto de la mano, una gruesa pila de documentos apareció instantáneamente sobre la cama frente al emperador Zhao Ji. Los documentos eran modernas hojas A4, impresas con la pulcra tipografía Song, y su contenido abarcaba métodos de siembra y precauciones para diversas frutas, verduras y cultivos alimentarios, así como procesos de producción detallados para el azúcar blanco, la sal fina y el cemento. Cada explicación iba acompañada de imágenes relevantes. Sumu señaló los documentos y dijo: en los últimos 2 días, he recopilado algunos artículos útiles para el desarrollo de su mundo procedente de otros mundos. El emperador Zhao Ji ya se había sentido atraído por los documentos que aparecieron de la nada y rápidamente tomó el libro superior sobre patatas, hojeándolo rápidamente. Tras apenas unas pocas páginas. Su mirada se fijó en la página titulada Cosecha de patatas, sus dedos temblaban ligeramente mientras señalaba el texto en el papel, su voz llena de una emoción increíble. Señor, esto dice que un kin de tierra puede producir 8000 shi de patatas. ¿Es esto cierto? Hay que tener en cuenta que el mijo o el trigo que se siembren hoy producirán como máximo 200 shi por kin de tierra. El rendimiento de la patata fue 40 veces superior al de los cultivos convencionales, lo que superó con creces la comprensión del emperador Zhao Ji. Solo más, no menos, respondió Sumu con indiferencia. Era plenamente consciente de que estas variedades de patata cultivadas modernamente, incluso sin fertilizantes químicos, producirían mucho más de 8000 shi. 125 Capítulo 125. Vino envenenado modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flash más un kin de tierra equivale a 100 Nu, y un Shi a 120 Jin. 8000 Shi se traducen en un rendimiento de 4800 kilogramos por Nu, y esta es ya una estimación conservadora. Al oír esto, el emperador Zhao Ji jadeó. Rápidamente calculó mentalmente. 8000 Shi son 960.000 Jin. Si no hay menos, ¿acaso un kin de tierra no produciría casi 1.000.000 de Jin de grano? Si esto se promociona a nivel nacional, incluso en años de desastre, la gente común no tendría que preocuparse por comer hasta saciarse, y las reservas nacionales de graneros se acumularían como montañas. Señor, entonces estas semillas de patata. Y la mano del emperador Zhao Ji, que sostenía los documentos, se tensó, y sus ojos se llenaron de impaciencia. Sin semillas, hablar de métodos de siembra era inútil. Deseaba poder conseguir las semillas inmediatamente y que la gente las plantara cuanto antes. Sumu se mostró enojado y volvió a agitar la mano. Al instante, aparecieron sacos de yute de todos los tamaños en el espacio abierto del salón. Los sacos tenían etiquetas bien visibles que los identificaban como semillas de patata, semillas de boniato, semillas de maíz, semillas de tomate, etc. Lo que más llamaba la atención eran los grandes sacos de patatas y batatas. Al fin y al cabo, las semillas de patata son las patatas ya maduras, y las batatas también requieren batatas maduras para la germinación. Su volumen es relativamente grande.
Al ver esto, el emperador Zhao Ji hizo caso omiso de su decoro imperial, ni siquiera se puso los zapatos, y corrió descalzo hacia los sacos de patatas, recogiendo una patata cubierta de tierra y sosteniéndola en su mano, observándola con atención. No le importaba ensuciarse las manos. Él sentía que aquel objeto del tamaño de un puño era más precioso que cualquier tesoro. Sumud dijo lentamente. Estas frutas, verduras y cultivos alimentarios, si se plantan ampliamente en todo el país, con sus rendimientos, serán suficientes para alimentar fácilmente a miles de millones de personas. Actualmente, lo más importante es cultivar a gran escala las variedades adecuadas, y luego plantar los semilleros. Tras la cosecha, todos los frutos deben utilizarse para el cultivo posterior. De esta manera, en menos de 2 años, cada hogar tendrá suficientes semillas para sembrar. Este asunto es tan importante como ir a la guerra. Hacerlo bien no solo te granjeará un gran mérito y te permitirá convertirte en un inmortal de alto nivel en el futuro, sino que también asegurará que tu nombre pase a la historia y que disfrutes de incienso eterno. Debes priorizar este asunto. El emperador Zhao Ji dejó la patata que tenía en la mano, se enderezó y, juntando las manos con las suyas, dijo: Señor, tenga la seguridad de que emitiré un edicto ahora mismo para convocar a gente del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Obras Públicas. Sumu levantó la mano para detenerlo. No hay necesidad de tanta prisa. Esos documentos no solo contienen métodos de siembra y precauciones para semillas de granos, frutas y hortalizas, sino también los procesos de producción de sal fina y azúcar blanca, e incluso el método para cocer cemento. Este cemento es especialmente importante. Ya sea para reforzar las murallas de la ciudad, reparar diques, construir casas, pavimentar carreteras oficiales o construir puentes, es indispensable. Con cemento, la infraestructura de vuestra dinastía puede ser decenas de veces más resistente que ahora. En el futuro, ya sea para la prevención de desastres o la defensa contra enemigos, habrá una capa adicional de protección. Todavía no es demasiado tarde para organizar cuidadosamente al personal después de haber leído todos estos documentos y comprendido el propósito de cada punto. Al oír esto, el emperador Zhao Ji se sonrojó y respondió con una sonrisa. El señor tiene razón, fui demasiado impaciente. Cada uno de estos asuntos concierne a la economía nacional y al sustento de la población. Debería, sin duda, leerlos todos primero antes de tomar medidas definitivas. Sumu comenzó lentamente. Cuando se promueva la siembra más adelante, se puede pedir a la gente que transcribe los métodos de siembra y las precauciones de estos documentos. Colócalos en los mercados y oficinas de correos de las distintas prefecturas, y luego envía funcionarios al campo para explicarlos, asegurándote de que la gente común pueda entenderlos y aprender. En ese momento, cambió de tema. Por cierto, ¿cómo se trató a Gao Qiu? El emperador Zhao Ji se quedó atónito por un momento, luego reaccionó. Señor, ¿se refiere al plan de Gao Qiu contra Lin Chong? Milímetros. He impuesto a Gao Qiu una multa equivalente a medio año de salario, lo cual es un castigo menor a modo de advertencia. Sumó llamativamente y caminó hacia un lado de la cama del dragón para sentarse. Parece que realmente le tienes mucho aprecio a Gao Qiu. Con semejante favoritismo, y tratándolo con tanta ligereza, no me extraña que haya llegado a ser gran comisionado del ejército imperial. El emperador Zhao Ji no era estúpido. Naturalmente, percibió el descontento en las palabras de Sumu, creyendo que su castigo era demasiado leve, y rápidamente hizo una reverencia y juntó las manos en señal de saludo. Señor, entonces, ¿cómo cree usted que debería tratar este asunto? ¿Y si creo que debería ser ejecutado? Sumu lo miró. El emperador Zhao Ji quedó sorprendido. Aunque se consideró inapropiado ejecutar a un funcionario de alto rango de segunda clase por un asunto tan insignificante. Pero no se atrevió a refutar lo más mínimo e inmediatamente respondió. Ya que el señor cree que debe ser ejecutado, enviaré a alguien a encarcelar a Gao Qiu en la gran prisión ahora mismo, y será ejecutado mañana. Dicho esto, se giró inmediatamente y gritó hacia afuera del salón. ¡Alguien! Las puertas del vestíbulo se abrieron en respuesta, y un eunuco de servicio entró rápidamente, haciendo una reverencia en señal de saludo. Majestad, ¿cuáles son sus órdenes? Sumu observó la actitud imperturbable del emperador Zhao Ji y buscando con satisfacción. Que Gao Qiu viviera o muriera no era importante. Mencionarlo era simplemente para observar la reacción y la actitud del emperador Zhao Ji.
La otra parte estaba dispuesta a ejecutar a un ministro poderoso y muy favorecido por una sola palabra suya. Esta actitud obediente resultó bastante satisfactoria. Toma de Gao. Justo cuando el emperador Zhao Ji estaba a punto de dar una orden al eunuco, su mulo interrumpió. Olvídalo. Yo tampoco me rebajo a discutir con una hormiga. Puesto que todo empezó por culpa de su hijo, para que Lin Chong no tenga preocupaciones cuando vaya a la guerra en el futuro, ejecutemos a su hijo adoptivo. En cuanto a Gao Qiu, su posición es demasiado elevada y actúa sin control. Deberían degradarlo para que experimente lo que es perder poder y se comporta mejor en el futuro. Al oír esto, el emperador Zhao Ji suspiró aliviado. Gao Qiu era un ministro al que apreciaba mucho. No solo era excelente jugando a la pelota, sino que también entendía sus pensamientos y le buscaba novedades. Ejecutar directamente a este obediente subordinado realmente le generó cierta reticencia. Ahora que Sumu había cedido, y solo le quedaba ejecutar al hijo adoptivo de Gao Qiu y degradar su rango oficial, el resultado era muy bueno. El emperador Zhao Ji se volvió para mirar al eunuco que estaba inclinado y esperando. Emite el edicto. El gran comisionado del ejército imperial, Gao Qiu, por haber incriminado al leal Lin Chong y tolerado el repetido acoso y abuso de mujeres virtuosas por parte de su hijo, considerando sus insignificantes logros pasados, queda por la presente destituido de su cargo como gran comisionado del ejército imperial y degradado a comandante en jefe del ejército imperial. A su hijo, cuyos actos malvados son notorios y cuyas acciones han provocado el resentimiento público, se le concede por la presente una copa de vino envenenado. Sí, Majestad, respondió el eunuco con una rápida reverencia. Sus ojos se llenaron de sorpresa. Nunca esperó que Gao Qiu, quien solía tener gran poder en la corte y era profundamente favorecido por su majestad, fuera degradado en un abrir y cerrar de ojos de funcionario de segunda clase a comandante jefe de quinta clase, e incluso que a su hijo adoptivo le dieran vino envenenado, todo por unas pocas palabras de Sumu. El peso de las palabras de Sumu, al parecer, era mucho mayor de lo que él había imaginado. Ya no podía describirse simplemente como favoritismo. Era obediencia total. No se atrevió a pensar más, bajó la cabeza y retrocedió lentamente fuera del salón, haciendo una reverencia para transmitir el edicto emitido por el emperador Zhao Ji. Dentro del salón, volvieron a quedarse solos ellos dos. Sumu preguntó con curiosidad. Como emperador, no creo que desconocieras la conducta habitual de Gao Qiu. ¿Por qué seguías depositando tanta confianza en él? El emperador Zhao Ji explicó lentamente. Señor, todos los funcionarios civiles y militares de la corte imperial están bajo la vigilancia de la guardia de la ciudad imperial. De hecho, estaba al tanto de cada uno de los movimientos de Gao Qiu a diario. 126 Capítulo 126. Transferencia del general Lu Junyi. Modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flash más. Pero Gao Qiu es una persona muy astuta. No tiene antecedentes familiares ni vínculos partidistas. El grupo de funcionarios civiles en el tribunal lo desprecia por sus humildes orígenes, y el grupo de funcionarios militares lo detesta por haber ganado favores a través de Kuju. Ninguna de las dos partes se aliará con él. La única persona en la que puede confiar, de principio a fin, soy yo. Las personas a las que suele reprimir son todos los individuos de bajo rango, irrelevantes para la política judicial. Dada su lealtad inquebrantable hacia mí, su constante priorización de mis deseos y su capacidad para conseguir rápidamente los tesoros raros que deseo y organizar el entretenimiento que busco. Hago la vista gorda ante esas pequeñas transgresiones. Sumu escuchó y luego se acercó pensativa. En efecto. La habilidad excepcional es secundaria. Lo más importante es la lealtad y la obediencia. Es como si no le importara si el emperador Zhao Ji poseía grandes estrategias para gobernar el país. Solo le importaba que el emperador Zhao Ji fuera obediente. De lo contrario, lo reemplazaría con el emperador de Liao, Talí o Xia Occidental. Desde la perspectiva del emperador Zhao Ji, Gao Qiu es, en efecto, un ministro solitario obediente, sensato y confiable, digno de recibir encomendándole tareas importantes. Sumu no se detuvo en el asunto de Gao Qiu. Al fin y al cabo, Gao Qiu no era más que una hormiga que podía ser aplastada con un simple gesto. Una sola palabra suya podía determinar la vida, la muerte y la posición social del otro, lo que lo hacía indigno de atención. El hecho de no haber ejecutado antes a Gao Qiu fue simplemente para salvar las apariencias del emperador Zhao Ji tras haber puesto a prueba su actitud, dejándole un compañero de juegos a su gusto.
Después de todo, hablando estrictamente, Gao Qiu no lo había provocado. Sus pensamientos se desviaron hacia la selección de generales para campañas en el extranjero. Tras reflexionar durante unos 10 segundos, comenzó lentamente. Yo hablaré, tú escribe. El emperador Zhao Ji no se atrevió a mostrar ninguna desgana. Caminó rápidamente hacia el escritorio del vestíbulo, tomó papel y pincel, con la muñeca suspendida sobre el papel y la mirada fija en Su Mu, esperando a que hablara. Debes ordenar a Lu Junyi, apodado Unicornio de Jade de la prefectura de Gaming, a Wang Shen, inspector de patrulla de Puzong, a Wu Yanzuo, comandante en jefe de la prefectura de Runing, a Shi Wengon, instructor de la mansión Zhengjia en la ciudad de Zhengzhou, y a Qin Min, director general del comando de Qingzhou, que partan inmediatamente hacia la prefectura de Taiyuan para esperar órdenes. A medida que Su Mu anunciaba cada nombre, el emperador Zhao Ji lo anotaba rápidamente en el papel. Después de que el emperador Zhao Ji terminó de escribir, dejó el pincel y respondió. Maestro, lo he anotado todo. Bien. En ese momento, entrégale a Lin Chong el recuento militar para el mando y despliegue de tropas. Yo le daré instrucciones desde un lado. Eso es todo por ahora. Al terminar de hablar, la figura de Su Mu desapareció del palacio Funing tan repentinamente como había aparecido, sin previo aviso. El emperador Zhao Ji respiró hondo, llamó a un eunuco para que transmitiera la orden de convocar a Lu Junyi y a los demás, y entonces se apresuró hacia la cama imperial, tomó una gruesa pila de documentos y comenzó a leerlos. La figura de Su Mu apareció fuera de la habitación de Lin Chong y llamó a la puerta. Poco después, la voz de Giner resonó. ¿Quién es? Inmediatamente después, la puerta de madera se abrió con un crujido. Giner asomó la cabeza. Al ver a Su Mu de pie frente a la puerta, se detuvo un instante, luego reaccionó rápidamente, se hizo a un lado e hizo una reverencia respetuosa, diciendo: «Es la maestra. Por favor, pase rápido». Dicho esto, gritó a la sala: «Señora, señor, la maestra está aquí». Cuando Su Mu entró en el patio, vio a Lin Chong y a la señora Lin salir apresuradamente de la habitación uno al lado del otro, seguidos por Lu Zixen. Al ver a Su Mu, los tres se detuvieron inmediatamente, hicieron una reverencia al unísono y exclamaron a coro: «Saludos, maestro». Bajo el liderazgo entusiasta de Lin Chong, Su Mu fue invitado a sentarse en el asiento de honor del salón principal, con la señora Lin de pie a su lado para servirle té. En cuanto se sentó, Lu Zixen se arrodilló en el suelo con un golpe sordo, haciendo repetidas reverencias a Su Mu. «Gracias, maestro, por haber hecho que su majestad me perdonara». Al ver esto, Su Mu se levantó rápidamente y lo ayudó a ponerse de pie, sonriendo con impotencia. «Si quisiera que te inclinaras y me dieras las gracias, no le habría pedido al emperador Zhao Ji que te perdonara». «¿Por qué estás aquí?» Lu Zixen se rascó la brillante cabeza y rió entre dientes. «Ahora que he sido indultado y ya no tengo cargos por asesinato, he venido a despedirme del hermano Lin. Planeo regresar a Weizhou mañana para continuar sirviendo bajo el mando del general Xiao Zongjinglue. Ser horticultor en el templo Daxianguo, comer y comer todos los días, es realmente aburrido». Su Mu levantó la mano y le dio una palmada en el hombro a Lu Zixen. «No vayas a Weizhou. Quédate en Bianjin un tiempo. El tribunal pronto lanzará una campaña en el extranjero. Podrás seguir a Lin Chong hasta la frontera, luchar contra el enemigo y lograr grandes hazañas. Eso sí que es emocionante. Después de esta guerra, te garantizo que al menos llegarás a ser comisionado de pacificación. En el futuro, los demás te llamarán comisionado Lu. No me interesa mucho ser funcionario, pero te haré caso, maestro, e iré a la frontera con el hermano Lin a matar bandidos. Desde luego es más emocionante que ser horticultor en el templo Daxianguo. Profesor, después de la guerra, ¿puedo volver a probar ese licor fuerte que me dio la última vez? Al pensar en el picante y suave ergotou, Lu Zixen no pudo evitar tragar saliva. A Su Mu le divirtió su entusiasmo y asintió. «No te preocupes, yo también me uniré a esta campaña. Mientras te desempeñes bien en el campo de batalla, no tendrás que esperar a que regresemos. Te dejaré beberlo en el campamento militar». El rostro de Lu Zixen se iluminó de inmediato con alegría, y con una mirada impaciente, dijo: «Al oírle decir eso, maestro, realmente deseo que el tribunal inicie la campaña mañana». Lin Chong, que había estado cerca, esperaba que los dos terminaran de hablar antes de intervenir con cautela. «Profesor, ayer Gao Qiu trajo a Gao Yanai a mi residencia para disculparse. Aunque fue para corregir sus errores, todavía me siento un poco incómodo.
Me preocupa que si voy a la frontera, mi esposa esté en casa y... Sumu se recostó en su silla y agitó la mano. No te preocupes. Acabo de salir del Palacio Imperial. Hice que el emperador Zhao Ji degradara de Gao Qiu y ejecutara de Gao Kan. Gao Qiu ya no es el comandante en jefe de la Guardia del Palacio. Ha sido degradado a subcomandante de la Guardia del Palacio, y a Gao Kan también le han dado vino envenenado. No sobrevivirá. ¿Degradado a subcomandante de quinto rango? Lin Chong se sorprendió enormemente. Al instante, sus hombros tensos se relajaron y una sonrisa de alivio apareció en su rostro. Cuando Gao Qiu ostentaba altos cargos y poder, ofendió a mucha gente. Ahora que ha perdido su influencia, es probable que sufra mucho. Es que Gao Yanai fue ejecutado. Me pregunto si Gao Qiu me culpará de esto y le hará la vida imposible a mi esposa mientras estoy fuera en campaña. Sumo miró a la señora Lin, cuyo rostro reflejaba preocupación y temor, y dijo lentamente. No se preocupe. Gao Qiu es un hombre inteligente. Sabe a quién puede ofender y a quién no. Incluso ayer, cuando era un funcionario de segundo rango, sabía que debía venir a tu casa de disculparse y enmendar sus errores, imagínate ahora. Él y Gao Kan eran originalmente primos de la misma generación, no hijos biológicos. No sería tan tonto como para sacrificar su propia vida por Gao Kan. Si Gao Qiu es tan tonto como para venir a molestar a tu esposa y en ese momento, Sumu se volvió hacia la señora Lin y le dijo. Señora Lin, ¿puede enviar directamente a alguien a la prefectura de Kaifen para encontrar al prefecto? Solo mencione mi nombre y pídale que envíe gente para protegerla. Y que informe a su majestad para que ejecute a Gao Qiu, diciendo que yo lo he dicho. Casualmente, voy a ir a la prefectura de Kaifen próximamente, y me aseguraré de hablar con el prefecto Ten. 127 Capítulo 127 Yangzi. Modelo de IA. Gemini, 2.0, Flash. Más al oír esto, las preocupaciones de la señora Lin desaparecieron al instante y rápidamente hizo una reverencia. Gracias, señor. Con sus palabras me siento tranquilo y ya no tengo miedo. Sumu sonorizó y dijo. Así es. No lo olvides, tu esposo es ahora el vicedirector del Consejo Privado. Por encima de él hay superiores que pueden ver al emperador Zhao Ji en cualquier momento, y por debajo de él hay subordinados que tienen la oportunidad de reunirse con el emperador Zhao Ji. Incluso sin el prefecto de la prefectura de Kaifen transmitiendo mensajes, sus colegas en el consejo privado te mostrarán consideración porque Lin Chong fue ascendido personalmente por el emperador Zhao Ji. El consejo privado y el comando del palacio son dos departamentos diferentes. No le darán la razón al ya desacreditado Gao Qiu. Al oír estas palabras, Lin Chong también se liberó por completo de sus preocupaciones. Juntó las manos en forma de copa y dijo, el señor tiene razón. Estaba demasiado ansioso y le di demasiadas vueltas a las cosas. ¿Ya ha almorzado el señor? Le pediré a mi esposa que prepare algo de comer. Sumu negó con la cabeza. No es necesario. Vine para que Lucisen te acompañe en tu expedición. Una vez resuelto el asunto, me iré. Todavía tengo asuntos pendientes en la prefectura de Kaifen. Mientras hablaba, se puso de pie. Lin Chong y los demás, al ver esto, no tuvieron más remedio que hacer lo mismo y escoltar a Sumu fuera de la puerta del patio. Después de que la figura de Sumu desapareciera, Lucisen, que ya no iba a regresar a Weizhou, también se despidió de Lin Chong y regresó al huerto del gran templo Xianguo. Sumu caminó por las bulliciosas calles, dirigiéndose directamente a la prefectura de Kaifen. Poco después, llegó a las afueras de la prefectura de Kaifen. Esta vez. No le pidieron identificación como la última vez. En cambio, los mensajeros de Yamen en la puerta lo invitaron respetuosamente a sentarse en el salón de recepción. En cuanto se sentó, Teng Fu, el prefecto de la prefectura de Kaifen, entró rápidamente desde fuera de la puerta. Juntó las manos e hizo una reverencia, sonriendo con adulación mientras hablaba. Este humilde funcionario saluda a su excelencia. Me preguntaba por qué las urracas del patio no paraban de piar esta mañana. Resulta que su excelencia ha honrado con su presencia mi prefectura de Kaifen. Tras hablar, gritó apresuradamente a las criadas que esperaban fuera. Traigan rápido el mejor té. Si descuidan a su excelencia, se arrepentirán. En la ciudad de Bianjin no había secretos, especialmente en asuntos que involucraban a dignatarios de la corte, que siempre se difundían más rápido que el viento.
La noticia de que Gao Qiu, el ministro favorito del emperador, había sido degradado y su hijo adoptivo ejecutado debido a una sola frase de Sumu ya había llegado a oídos de todas las figuras poderosas de la ciudad. Como prefecto de la prefectura de Kaifen, Teng Fu, naturalmente, se enteró de la noticia de inmediato. No le cabía duda de que una simple mención de Sumu al emperador podría hacerle perder su carga y ser encarcelado. Por supuesto. El hecho de que Sumu se sentara inicialmente en el trono del dragón del emperador Zhao Ji no fue difundido por los eunucos y guardias que lo presenciaron. Después de todo, no eran tontos. Entendían que si se difundían rumores de que Sumu estaba sentado en el trono del dragón, el emperador Zhao Ji no investigaría quién los había propagado, sino que ejecutaría a todos los testigos, junto con sus clanes enteros. La exposición de Sumu entre estos altos funcionarios no se debió solo a que su nombre apareció varias veces en el decreto imperial recibido por Lin Chong, sino también a las sutiles instrucciones del emperador Zhao Ji. Al emperador Zhao Ji le preocupaba que la familia imperial y los funcionarios de la corte pudieran ofender accidentalmente a Sumu, este inmortal, y así perder sus vidas en vano. Simplemente les hizo saber a estas personas la importancia que Sumu tenía para él, para que desarrollaran un sentimiento de admiración y evitaran incidentes innecesarios. Poco después, una criada de la mansión entró con una bandeja y le sirvió con cuidado una taza de té caliente a Sumu. Teng Fu no se atrevió a sentarse en el asiento principal, sino que se sentó a la derecha de Sumu. Sumu cogió la taza de té de la mesa, tomó un pequeño sorbo y luego la dejó, fijando la mirada en Teng Fu. Lin Chong se irá de Bianjin dentro de poco. Si su esposa tiene algún problema, por favor, cuídenla. Si no puedes resolverlo, infórmalo al emperador y dile que fueron mis instrucciones. Un destello de sorpresa cruzó los ojos de Teng Fu, y rápidamente prometió. Excelencia, tenga la seguridad de que este humilde funcionario lo ha tomado nota. Los 13 barrios y 134 distritos dentro y fuera de Bianjin, así como los 16 condados de la región capitalina, se encuentran todos bajo la jurisdicción de la prefectura de Kaifen. Proteger la seguridad de las personas dentro de esta jurisdicción es, por naturaleza, el deber de este humilde funcionario. Aunque su excelencia no lo dijera, este humilde funcionario lo haría igualmente. Una leve sonrisa apareció en los labios de Sumu, pero su tono cambió repentinamente. Ya que sabes que Bianjin está bajo la jurisdicción de tu prefectura de Kaifen, ¿por qué sigue habiendo tantos rufianes y canallas campando a sus anchas por las calles? ¿Sabes qué tipo de lugar es Bianjin? Al oír el disgusto en las palabras de Sumu, a Teng Fu le perló la frente un sudor frío. Se rascó la cabeza con ansiedad y, tras pensarlo mucho, respondió con cautela. Informe a su excelencia que Bianjin está a los pies del Hijo del Cielo. Es la capital de nuestra gran canción. HMPH. Sumu golpeó con fuerza la mesa que tenía al lado, haciendo que la taza de té temblara ligeramente. Siendo que sabéis que aquí reside el Hijo del Cielo, ¿por qué siguen habiendo tantos rufianes y canallas campando a sus anchas por la ciudad de Bianjin? ¿Acaso tu forma de pagarle al emperador por gobernar el orden público de la ciudad es tan deficiente que el pueblo está lleno de quejas? Teng Fu se puso rápidamente de pie para defenderse. Excelencia, usted me ha ofendido. Este humilde funcionario siempre ha velado por el estricto cumplimiento del orden público. La ciudad de Bianjin siempre ha sido pacífica y próspera. No hay absolutamente ningún rufián ni canalla acampando a sus anchas. ¿Ah, sí? Sumu arqueó una ceja. Entonces Niwer, a quien mató a Yanzi, ¿era un ciudadano honesto y respetuoso de la ley? Al oír esto, Teng Fu comprendió al instante que la visita de Sumu ese día solo tenía que ver incidentalmente con la señora Lin. Su propósito principal era Yanzi. Al ver que Sumu conoció al rufián Niwer, Teng Fu ya no argumentaba que no hay rufianes en la ciudad de Bianjin, y solo pudo inclinarse y explicar. Su excelencia, por favor comprenda que Niwer era, en efecto, un notorio vago en la ciudad de Bianjin. Sus padres murieron jóvenes y no tuvo esposa ni hijos. Entre semana, solía causar problemas y comportarse de forma indisciplinada en el mercado, pero siempre se trataba de travesuras menores, que nunca ocasionaban víctimas mortales. Incluso si este humilde funcionario hubiera querido intervenir, según la ley, como máximo podría haber sido detenido durante unos pocos días. Pero no lo sabes, Niwer es una auténtica sinvergüenza. Cuando está encerrado, le dan comida de la cárcel y un lugar donde quedarse. Incluso deseaba estar preso. Una vez liberado, seguiría haciendo lo que le diera la gana.
Este humilde funcionario es verdaderamente impotente. Sumu se reclinó en su silla, cruzó las piernas y las sacudió. No estás indefenso ante él. Simplemente no quieres enfrentarlo. Este tipo de comportamiento es típico de una gobernanza negligente, de la inacción. No me importa cómo solías salir del paso o manejar las cosas de forma superficial. A partir de hoy, dentro de la jurisdicción de la prefectura de Kaifen, todos los rufianes y canales que se atrevan a acosar a la gente común, perturbar los negocios normales de otros o dañar intencionalmente la propiedad ajena, serán arrestados. El método de actuación también es sencillo. Quienes ganen la propiedad ajena deberán compensarla a valor de mercado y obtener el entendimiento de la parte perjudicada. Si no pueden permitirse la compensación, serán encarcelados, y la pena se determinará en función del valor de la propiedad dañada. Las infracciones menores conllevarán detención durante varios meses o años. Las infracciones graves conllevarán tatuajes y el destierro a un campo de trabajo o al servicio militar en la frontera. A los presos no se les darán 3 comidas al día, sino una comida cada 2 días. Mientras no mueran de hambre, eso es lo único que importa. Aunque lo que dijo Sumu no se ajustaba a la ley, Tenfu no se atrevió a refutarlo en lo más mínimo. El poder imperial era supremo. Todo lo que Sumu, en representación del emperador, dijera, se hacía. Él era perfectamente consciente de que las palabras de Sumu no eran una discusión, sino una orden. Si se atreviera a desobedecer, probablemente significaría que otra persona se convertiría en el prefecto de la prefectura de Kaifen. Sí, este humilde funcionario lo ha tomado nota. 128 Capítulo 128 Perdonar a Yanzi modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flash. Más posteriormente, este funcionario restablecerá de inmediato el orden público en Bianjin, siguiendo estrictamente sus instrucciones. No permitiré que ningún delincuente vuelva a sembrar el caos en la ciudad de Bianjin. Sumu se puso de pie, su mirada recorrió a Tenfu y dijo con indiferencia. Tu desempeño será juzgado. Más tarde, cuando pasee por la ciudad de Bianjin, sentiré directamente el efecto de tu rectificación. Ahora, llévenme al corredor de la muerte para ver a Yanzi. Sí, excelencia, por favor, venga por aquí. Tenfu no se atrevió a demorarse ni un instante, apartándose de inmediato y haciendo un gesto con la mano. Pronto. Guiados por Tenfu, Sumu atravesó varios pasillos y llegó a la entrada de la prisión en el lado oeste. Cuando 2 carceleros abrieron la pesada puerta de la prisión, un aire turbio, mezclado con moho, sudor y sangre, los asaltó. En cuanto el grupo apareció en la prisión, los reclusos de las celdas de ambos lados estallaron en gritos, lamentos y súplicas de clemencia. Excelencia, esto es una auténtica injusticia. Este humilde servidor jamás se atreverá de nuevo, por favor, déjenme salir. Es una injusticia. Los sonidos caóticos subían y bajaban, provocando dolor en los tímpanos de la gente. Tenfu giró la cabeza y miró a un carcelero que lo seguía. El carcelero lo entendió y les reprendió en voz alta. Cállense todos. El prefecto ha traído a un superior para inspeccionar la prisión. Quien se atreva a armar ruido de nuevo será sacado a rastros y recibirá 30 azotes con la vara. Al oír personal de apoyo, la prisión quedó en silencio al instante. El bastón de espalda golpeaba la espalda, no las nalgas como el bastón de nalgas. 30 golpes con el bastón de espalda significaban la muerte o lesiones graves. Muchos de ellos solo habían recibido 20 azotes en la espalda cuando fueron condenados. Ahora, recibir 30 por simplemente quejarse un par de veces era claramente una barbaridad. Nadie se atrevía a jugar con su vida. Al ver que la prisión se calmaba, Tenfu hizo una reverencia y se disculpó con Sumu. Discúlpame, excelencia. Estos prisioneros son groseros y maleducados, desconocen las normas y han perturbado su paz. Más adelante está el corredor de la muerte. Yanzi está en la celda más interna. Vayamos allí ahora. Sumu se acercó levemente, sin decir nada más, y siguió a Tenfu más adentro. No tuvo tiempo de discernir si aquellos que clamaban error judicial habían sido verdaderamente agravados o simplemente fingían lástima. Sin duda, había gente inocente. Incluso en la sociedad moderna, con leyes más completas, existen condenas injustas, ni hablar de las épocas antiguas con sistemas atrasados. Pero tales cosas no podían ser erradicadas por completo.
Incluso para reducir los casos injustos, primero sería necesario enmendar y mejorar las leyes pertinentes, perfeccionar los procedimientos de juicio y apelación y, al mismo tiempo, contar suficientes con funcionarios justos e imparciales para hacerlas cumplir. Esto no era algo que pudiera lograrse de la noche a la mañana. Requeriría un enfoque gradual. Pronto. Teng Fu condujo a Sumu a una celda aparte, ligeramente más pequeña que los demás. Dentro estaba sentado un hombre alto, encadenado, con una marca de nacimiento azul que se extendía desde alrededor de su ojo derecho hasta la parte superior de su mejilla derecha. Excelencia, este es Yang Zi, la bestia de cara azul, dijo Teng Fu, señalando al hombre dentro de la celda. Yang Zi se percató de la presencia de Sumu y los demás en el momento en que apareció. Reconoció al prefecto de la prefectura de Kaifen, Teng Fu, pero no reconoció a Sumu, una figura poderosa vestida con túnicas escarlatas, que acompañaba al prefecto. Si lo hubiera hecho, no habría gastado todo su dinero sin poder recuperar su puesto oficial, viéndose obligado a vender su sable y, en última instancia, matando accidentalmente a Niwer, lo que le habría valido la cárcel. No entendía por qué una figura tan prominente vendría a verlo. ¿Eres descendiente de una familia militar, descendiente de Yang Ye, Yang Zi? Preguntó Sumu primero, con una voz no muy alta pero extremadamente clara en el ambiente silencioso. Al oír las palabras descendiente de una familia militar, un rastro de vergüenza innegable cruzó el rostro de Yang Zi, pues ya sentía que había deshonrado la reputación de sus antepasados. Pero rápidamente se recompuso, se apoyó contra la pared, se puso de pie, caminó hacia la puerta de la celda y respondió a través de los barrotes de madera. Sí, soy Yang Zi. ¿Puedo preguntar quién es usted? ¿Por qué has venido a verme? ¿Quién soy no importa?, dijo Sumu con indiferencia, fijando la mirada en los grilletes de Yang Zi. Lo importante es que tengo el poder de perdonarte, liberarte e incluso permitirte regresar a la función pública y comandar tropas. Ante estas palabras, Yang Zi tembló de pies a cabeza, y sus ojos brillaron instantáneamente. De repente, extendiendo la mano y agarró los barrotes de madera de la puerta de la celda, y su voz, llena de excitación y urgencia, exclamó: Excelencia, le ruego que me dé una oportunidad, a mí, Yang Zi. Mi familia ya me ha sido leal durante generaciones. Mi muerte es un asunto menor, pero morir así y deshonrar el nombre de mis antepasados es algo grave. En cuanto a Niwer, lo maté por accidente. Me provocó repetidamente e intenté arrebatarme mi preciado sable. Lo maté por error. No fue intencional en absoluto. Lo hayas hecho con esa intención o no, da igual. Sumo negó con la cabeza y cambió de tema, formulando una pregunta incisiva. Te pregunto. Si lideraras a 1000 hombres para sofocar a unos bandidos, y todos fueron aniquilados, quedando solo tú con vida. En circunstancias en las que regresar significara una sentencia de muerte, ¿regresarías al campamento militar para aceptar la pena capital, o te marcharías por tu cuenta y te convertirías en un bandido? Yang Zi casi no lo dudó, y su pecho se hinchó ligeramente. Lucharía hasta el último momento, como los soldados bajo mi mando. Aunque solo quedara yo, jamás desertaría en batalla, ni me convertiría en un bandido ni deshonraría el nombre de mi familia. Esa es una respuesta muy amable, dijo Sumu entre risas. Al instante siguiente, su expresión se volvió seria. Entonces te pregunto. Cuando recibiste la orden de transportar la ofrenda de flores y rocas y ésta se hundió en el río Amarillo, ¿por qué no regresaste a Bianjin para informar, sino que huiste directamente? No fue hasta que el emperador concedió una amnistía general que vendiste tus propiedades y regresaste a Bianjin para congraciarse con el emperador, con la esperanza de tener la oportunidad de recuperar tu puesto oficial. ¿Acaso esto no es deserción? Gao Qiu, ese sinvergüenza, aunque no sea buena persona, actuó con imparcialidad al no restituirle en su cargo oficial. Esas palabras fueron como un pesado martillo que golpeó el corazón de Yang Zi. Al instante se atragantó, abriendo la boca, pero incapaz de articular una sola palabra. Huir tras el hundimiento del tributo de flores y piedras era un hecho, y regresar tras la amnistía para solicitar un cargo oficial también lo era. Simplemente no podía refutar estos hechos. Ahora, expuesto por Sumu frente a todos, su rostro enrojeció y luego palideció de vergüenza, incapaz de levantar la cabeza, solo pudo balbucear. Yo. Durante mucho tiempo, no pudo articular una frase completa. Tras mucho esfuerzo, finalmente logró decir.
Sabía que seguramente moriría si regresaba, así que quise salvar mi vida y buscar una oportunidad para restaurar la gloria de mis antepasados. Sumu guardó silencio un momento y luego dijo: considerando que eres descendiente del leal general Yang Ye, te daré una oportunidad para reformarte. A partir de hoy, me seguirás y obedecerás mis órdenes. ¿Puedes hacerlo? Sí, sí. Yang Zi se arrodilló en el suelo, haciendo una reverencia con entusiasmo. Gracias, Excelencia, por darle a Yanzi la oportunidad de reformarse. De ahora en adelante, la vida de Yanzi le pertenece a Excelencia. Si Excelencia me ordena ir al este, jamás iré al oeste. Sumu se volvió para mirar a Teng Fu, quien inmediatamente ordenó a los carceleros que abrieran la celda y quitaran los grilletes de Yanzi. Para ser honestos, si Yanzi no hubiera tenido la fuerza para enfrentarse a Lin Chong, Lu Zisen y Yanzuo, Sumu no habría tenido en buena estimación a este desafortunado individuo, Yanzi. Tener mala suerte no da miedo. Lo que da miedo es una persona irresponsable que huye cuando se enfrenta a problemas. 129 Capítulo 129 Capog modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flash más además, para ser justos, Yanzi no tuvo tan mala suerte. Si Sumu no lo hubiera salvado, Teng Fu lo habría presentado a Lian Zongxu, yerno del gran tutor Kai Jin. En ese momento, Yanzi podría haber utilizado a Lian Zongxu para congraciarse con Kai Jin, un poderoso funcionario que tenía gran influencia sobre toda la corte. Habría tenido la oportunidad de alcanzar la fama de la noche a la mañana. Sin embargo, el convoy de regalos de cumpleaños fue asaltado, y él no denunció el crimen ni persiguió a los culpables junto con los soldados y el mayordomo que lo escoltaban, ni regresó para disculparse con Lian Zongxu. En cambio, optó por huir de nuevo. No solo arruinó su propio futuro, sino que también implicó a su benefactor, Lian Zongxu. Además, durante el transporte del regalo de cumpleaños, Yanzi trató a los soldados que cargaban más de 100 jin de mercancía pesada con constantes palizas e insultos, lo que demostró claramente su falta de empatía hacia sus subordinados y sus métodos despiadados. Una persona así, una vez en el poder, sería bastante aterradora. Sumu lo mantuvo en su poder porque valoraba sus artes marciales y quería que fuera un general de vanguardia en el campo de batalla. En cuanto a otorgarle un puesto importante, eso dependerá de su desempeño futuro. Tras quitarle los grilletes, Yanzi, vestido con uniforme de prisionero y con las manos vacías, siguió a Sumu y Teng Fu fuera de la prisión. Al ver la luz del sol arriba, todavía estaba algo aturdido, como si hubiera regresado del infierno al mundo humano. Sumu se detuvo, se giró y miró a Teng Fu a su lado. Que alguien lleve al señor Yan a asearse y cambiarse, luego prepare 2 caballos rápidos y 300 taeles de plata, y también 2 documentos que puedan usarse para cambiar de caballo y descansar en las estaciones de posta. Debo llevar a la prefectura de Dongping. ¿Puedes pedirle la plata al emperador? Sí. Teng Fu repitió en señal de aprobación, luego sugirió con cautela. Mi señor, el señor Yan necesitará algo de tiempo para asearse y cambiarse. Si a mi señor no le importa, prepararé algo de comida y bebida ahora mismo, para que tú y el señor Yan podáis comer antes de emprender vuestro viaje. Aunque Sumu no tenía hambre, supuso que Yanzi no había comido bien en prisión, así que ascendió. Al ver que Sumu aceptaba, una expresión de alegría apareció inmediatamente en el rostro de Teng Fu. Rápidamente se volvió hacia el mensajero que estaba a su lado y le ordenó. Tú, lleva inmediatamente al señor Yan al patio trasero para que se lave y búscale ropa adecuada para que se cambie. Luego ve a las caballerizas, elige 2 de los mejores córceles y tenlos listos. En cuanto a la plata y los documentos, que la secretaría los prepararía rápidamente. No debe haber demora. El corredor de Yamen hizo una reverencia en respuesta y condujo a Yanzi hacia el patio trasero. Mientras tanto, Teng Fu condujo a Sumu hacia el salón principal e instruyó a las criadas del patio para que prepararan comida y bebida. Media hora después. Después de haber comido y bebido hasta saciarse, Yanzi, sosteniendo su preciado sable ancestral y llevando un paquete que contenía documentos y varios cientos de taeles de plata, siguió a Sumu. Tras la entusiasta despedida de Teng Fu, abandonó la prefectura de Kaifeng. Fuera de la puerta. 2 arrieros habían estado esperando durante mucho tiempo, guiando 2 magníficos córceles. Sus pelajes eran brillantes y sus sillas y novias estaban completas. Era evidente que se trataba de excelentes caballos cuidadosamente seleccionados. Aunque Sumu nunca antes había montado a caballo, lo hizo con facilidad.
Con tantos peatones en la ciudad, Sumu no galopó rápidamente, sino que cabalgó a un ritmo tranquilo. Montando a su lado, Yancy sintió como si todo lo de hoy fuera un sueño. Hace media hora era un preso condenado a muerte, encerrado en una celda del corredor de la muerte, pero en un abrir y cerrar de ojos no solo fue indultado y absuelto, sino que también disfrutó de un suntuoso banquete en la prefectura de Kaifen. Teng Fu, el prefecto de la prefectura de Kaifen y funcionario de tercer rango, incluso brindaba frecuentemente por él. Él sabía que ni siquiera cuando era comandante había recibido ese trato. Aunque sentí curiosidad por conocer la identidad de Sumu. Pero no se atrevió a hacer demasiadas preguntas, limitándose a sujetar las riendas y seguir de cerca a Sumu. Sabía perfectamente que para restaurar el prestigio de la familia Yan y honrar a sus antepasados, debía seguir obedientemente las instrucciones de este señor y nunca sobrepasar sus límites. A las afueras de la ciudad de Bianjin. Sumu tiró con fuerza de las riendas y dio un ligero latigazo con un grito. ¡Up! Al ver esto, Yancy también espoleó rápidamente a su caballo para seguirlo. Los cascos de los dos córceles galoparon velozmente por el camino oficial, levantando una nube de polvo. 2 horas después, los dos se detuvieron en una estación de correos. No es que ya no pudieran, sino que los caballos ya no podían correr. Yancy desmontó, sacó el pase de la estación de correos y se lo entregó al jefe de correos, cambiándolo con éxito por 2 caballos frescos y enérgicos para continuar su viaje. Sin darnos cuenta, pasaron 6 horas y el cielo se oscureció por completo. ¡Guau! Sumu y Yancy, que habían cambiado de caballo 2 veces, volvieron a detenerse en una estación de correos. Yancy, cuyo trasero estaba tan entumecido que no sentía nada, miró a Sumu, que estaba perfectamente bien, y sugirió con cautela. Mi señor, todavía nos queda la mitad del viaje hasta la prefectura de Gongping. ¿Qué tal si descansamos un rato, bebemos agua y comemos algo antes de continuar nuestro camino? En realidad, quería decir, ¿qué tal si viajamos mañana? Pero él no sabía qué estaba pensando Sumu, así que no se atrevió a sugerirlo, limitándose a proponer descansar un rato. Sumu miró a Yancy, exhausto, y dijo, no hace falta. Nos quedaremos aquí esta noche, descansaremos bien y continuaremos nuestro viaje mañana. Al oír esto, Yancy, eufórico, se desmontó rápidamente y llamó a gritos al jefe de correos. Tras mostrar el documento oficial, les asignarán una habitación individual. Las estaciones de correos se dividían en estaciones de correos de la capital, estaciones de correos del condado y estaciones de correos de la aldea. La oficina de correos donde se alojaban era una oficina de correos de condado. Una habitación individual ya era el mejor lugar para descansar. No tenía habitaciones con patios ni despachos para que trabajaran los funcionarios, como las oficinas de correos de la capital. Por lo tanto, Sumu no presentó el decreto imperial ni el obsequio entregado por el emperador Zhao Ji, sino que simplemente permaneció en una habitación individual. De hecho, la razón por la que ambos pudieron entrar en habitaciones individuales fue que el jefe de correos se fijó en la vestimenta de colores nobles de Sumu después de que Yancy presentó el documento oficial. Poco después, 2 empleados de correos trajeron agua caliente para que Yancy se lavara, así como un plato de bollos al vapor, unos trozos de carne seca y una tetera de té caliente. En cuanto a Sumu, además de agua caliente para lavarse, su comida fue un espléndido festín de vino, té, 4 platos de carne, 3 platos de verduras y una sopa. Sumu no tenía apetito, así que les pidió que se lo llevaran a Yancy. Los carteros no se atrevieron a hacer preguntas ni a desobedecer órdenes, por lo que tuvieron que entregar la abundante comida en la habitación de Yancy, sorprendiendo y deleitando a Yancy, que estaba mordisqueando bollos al vapor. Sumu miró la dura cama de tablones cubierta de paja que había en la habitación, y luego palpó la ropa de cama hecha de tela de cáñamo llena de paja. Suspensó, su figura parpadeó y desapareció de la estación de correos. Bianjin, Palacio Imperial, Salón Ruisidian. El emperador Zhao Ji estaba sentado en su escritorio, sosteniendo los documentos que Sumu había dejado, hojeándolos, pensando y tomando notas. De repente, Sumu apareció de la nada frente a él. El emperador Zhao Ji sintió de inmediato su presencia, alzó la vista y, al ver que era Sumu, se sobresaltó extraordinariamente. Rápidamente dejó los documentos que tenía en la mano, se puso de pie e hizo una reverencia. Maestro, ¿a qué se debe su visita? ¿Hay algo urgente? Sumu no se anduvo con rodeos y dijo directamente.
Normalmente resido en el Palacio Celestial. Hoy me alojo en una oficina de correos de un condado a más de 100 li de distancia. Acabo de ver que las camas de la estación de correos estaban acolchadas con paja, y la ropa de cama también era de tela de cáñamo envuelta en paja. Incluso una estación de correos que sirve de descanso a los funcionarios de paso está en tal estado. La situación de la gente común debe ser aún más difícil. ¿Cómo se mantiene caliente en el crudo invierno? En el sur, hay un cultivo llamado kapok, cuyas fibras se pueden utilizar para fabricar ropa y edredones de algodón. Su efecto aislante es muy superior al de la tela de cáñamo y la paja. A partir de mañana, deberá usted emitir una orden para promover el cultivo de kapok en todo el país. Los agricultores que cultivan kapok no solo estarán exentos de los impuestos relacionados con el kapok, sino que también recibirán una reducción en los impuestos para otros cultivos de una superficie equivalente. 130 Capítulo 130. Cancelación de la iniciativa de la flor y la piedra modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flash más el emperador Zhao Ji dejó los documentos que tenía en la mano, frunciendo ligeramente el ceño. Señor, promueva el kapok que es, sin duda, beneficio para el pueblo. Pero si reducimos los impuestos a la mitad, los ingresos del Estado probablemente disminuirán significativamente, y para entonces los gastos del Tesoro Nacional y... Los pensamientos de Sumu se agitaron, y una silla apareció detrás de él. Tras sentarse, suspiró. Ay, deberías saber cómo cayeron las dinastías Qin, Han y Tang, ¿verdad? Sin esperar respuesta del emperador Zhao Ji, Sumu continuó. Como dice el refrán. Aprendiendo de la historia, podemos comprender el auge y la caída de las dinastías. Aunque todos conocen este principio, al repasar todas las dinastías, ninguna ha aprendido jamás ninguna lección de la historia. Lo que fue, volverá a ser. Y lo que se hizo, se volverá a hacer. Shunzi propuso el principio de que el agua puede llevar un barco, y el agua también puede volcarlo. El emperador Taizong de Tang, Li Shimin, incluso comparó al pueblo llano con el agua y asimismo ya la dinastía con un barco. Apoyándose en este sentido de reverencia, creó la próspera era del reinado de Zhenguan. Pero todas estas dinastías cayeron. Piénsenlo bien, antes de que estas dinastías desaparecieran, ¿acaso no se produjo levantamientos campesinos a gran escala? Porque esos agricultores honestos y sencillos, que solo buscaron una vida estable y alimento durante toda su vida, iban a arriesgar sus cabezas para rebelarse. Porque con el paso del tiempo, sus tierras fértiles fueron anexadas por familias poderosas de la zona, los impuestos aumentaron año tras año, no pudieron conseguir comida y no había salida, ¿entiendes? Vosotros, que residéis en lo alto de la corte imperial, ignoráis los sufrimientos del pueblo llano. No os dejéis engañar por la aparente solidez de vuestra gran canción. En realidad, ya está plagada de lesiones. Los bandidos locales campan a sus anchas por todas partes, y los bandidos de montaña son omnipresentes. Dentro de la corte imperial, los funcionarios corruptos están por todas partes. Cuando Kaijin celebró su cumpleaños el año pasado, su yerno le regaló joyas por valor de 100.000 ristras de billetes. ¿Cómo crees que surgieron esos 100.000 fajos de billetes? ¿Acaso no fue explotando al pueblo llano? Esto y el rostro del emperador Zhao Ji palideció ante la pregunta. Abrió la boca, pero no pudo articular palabra. Lo que dijo Sumu, no era del todo ignorante, pero nunca había reflexionado seriamente sobre la crisis que subyace a estos problemas. No esperes que te enseñe a ser un buen emperador. No tengo tiempo para eso. Tengo cientos de mundos que administrar, dijo Sumu con calma. Dejemos de decir tonterías. Lo que hay que hacer a partir de ahora es que las prefecturas eliminan a los bandidos locales, garantizan la seguridad de la vida y los bienes de la gente y, al mismo tiempo, reduzcan los impuestos a los agricultores para recuperar el apoyo popular perdido. No compliquen las cosas. Concéntrense en estos 5 aspectos. Orden público, alimentación, vestimenta, vivienda y transporte. Piensen detenidamente en cómo garantizar que estén bien alimentados, abrigados, tengan un lugar donde vivir y puedan llevar una vida estable. En cuanto a las campañas militares externas, no se preocupe. Déjelo en manos de las personas que yo designe. Usted solo debe encargarse de la logística en el tribunal. Ah, y deja de jugar con tu afluente de piedra florida. Las personas que trabajaron para usted, con el fin de transportar las piedras florales de mayor tamaño, no dudaron en demoler las casas de la gente común y, además, la extorsionaron y chantajearon con el pretexto de presentar ofrendas al emperador.
Esto provocó que muchas personas perdieran sus hogares y familias a causa del tributo de las piedras florales, y la gente de la región de Jiangnan ya está llena de resentimiento. Si esto continúa, un levantamiento no tardará en llegar. ¿Existe algo así? El emperador Zhao Ji se alarmó enormemente, con el rostro enrojecido por la ira. Golpeó la mesa con fuerza, produciendo un fuerte estruendo. ¡Qué indignante! Para estos tributarios de Piedra Flor, di instrucciones claras al Tesoro Imperial para que asignara fondos y les indiqué específicamente que compraran al pueblo llano. ¿Cómo es que esto se convirtió en una confiscación forzosa? Estas personas no solo malversaron mi plata para su propio beneficio, sino que también se apropiaron por la fuerza de los bienes del pueblo, culpándome a mí y arruinando mi reputación. Es verdaderamente abominable. Cuanto más hablaba el emperador Zhao Ji, más se enfurecía. Gritó hacia la puerta. Ven aquí. El eunuco que custodiaba la entrada del salón oyó el ruido y entró corriendo. Cuando vio a Sumu, se quedó atónito por un instante. Había estado de pie junto a la puerta y no había visto entrar a nadie. ¿Cómo había aparecido ese señor en el vestíbulo? Tras un breve momento de desconcierto, el eunuco no se atrevió a pensar demasiado y rápidamente hizo una reverencia, diciendo: Majestad, ¿cuáles son sus órdenes? Promulguen mi decreto. El tono del emperador Zhao Ji era frío. Que Zumian, del Buro Yingfen, interrumpa inmediatamente todas sus funciones y regresa de verme. Además, ve al Tesoro Imperial y consigue 3000 teles de oro para el señor. No es que el emperador Zhao Ji no quisiera dar más, sino que 3000 teles ya pesaban varios cientos de caties. Con eso se podía comprar cualquier cosa. Sí. Su siervo irá ahora mismo a hacerlo. El eunuco accedió rápidamente y se dio la vuelta para marcharse a ejecutar el decreto. Esperar. De repente, Sumu llamó al eunuco y luego se volvió hacia el emperador Zhao Ji, preguntando confundido: ¿Para qué quieres que te dé oro? La ira en el rostro del emperador Zhao Ji se atenuó ligeramente, y explicó con una sonrisa. Esta tarde, el prefecto de la prefectura de Kaifen presentó un documento que dice que usted, señor, tomó 300 taeles de oro de la prefectura de Kaifen y me pidió que lo aprobara. Fue entonces cuando recordé que olvidé preparar los gastos de viaje para el viaje de mi señor. Estos 3000 taeles de oro se consideran fondos de mi parte para el uso de mi señor. ¿300 taeles de oro? Sumu se quedó atónito por un instante. No esperaba que Teng Fu tuviera el valor de embolsarse la diferencia. Se había llevado 300 taeles de plata. Miró al eunuco y le dijo: Baja primero. No necesitas traer el oro. El eunuco miró inconscientemente al emperador Zhao Ji. Al ver que el emperador Zhao Ji agitaba la mano, indicando haz lo que dice, se inclinó en respuesta y salió silenciosamente del salón. Cuando solo quedaron ellos dos en el pasillo, Sumud dijo lentamente: Esta tarde, en la prefectura de Kaifen, tomé 300 taeles de plata, no de oro. El emperador Zhao Ji escuchó, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Comprendió perfectamente que Sumu no podía estar mintiendo. Sintió una oleada de ira que le subía desde lo más profundo del corazón. Tras respirar hondo varias veces, apretó los dientes y dijo: Bien. Parece que el señor tenía razón. Mi corte imperial ya está plagada de agujeros. Incluso un funcionario tan cercano como el prefecto de la prefectura de Kaifen se atreve a engañarme delante de mis narices, utilizando el nombre del señor para llenarse los bolsillos. ¿Quién sabe el desastre que estará causando los funcionarios corruptos en otros lugares? Sumu observó su expresión furiosa, agitó la mano y dijo con calma: Está bien. Hagamos como si no te hubiera dicho nada. Primero aprueba los 300 taeles de oro para él. El emperador Zhao Ji se sobresaltó y miró a Sumu confundido. Tras encontrar un sustituto adecuado para el prefecto de la prefectura de Kaifen, utilizaremos este incidente como excusa para confiscar su casa. El dinero que estos funcionarios corruptos malversan es inagotable. Está todo escondido. Que se queda con el oro por ahora. Cuando registren su casa, encontrarán sin duda más de 300 taeles de oro, dijo Sumu con una sonrisa significativa. Al fin y al cabo, eran tiempos antiguos. No existía el concepto de salida de capitales, por lo que los fondos no podían salir del país. Quizás fluirían hacia países vecinos como Liao, Dali y Xia Occidental, pero no importaba. Estos lugares pronto formarían parte del territorio de la Gran Song. El señor tiene razón.
Dejémoslo vivir unos días más, dijo el emperador Zhao Ji, reprimiendo momentáneamente la ira que sentía en su corazón, y mientras tanto, en la prefectura de Kaifeng, Teng Fu estaba sentado en una mesa en su dormitorio, con un plato de carne estofada y una jarra de buen vino delante de él. Comió la carne, bebió a sorbos el vino, tarareando una melodía de vez en cuando, con el rostro lleno de sonrisas. De repente, se estremeció sin motivo aparente. Murmuró para sí mismo. Qué raro, beber vino puede calentar el cuerpo, ¿por qué siento un escalofrío en la espalda?